Mi nombre es Alberto Crece, soy gerente de planificación del Grupo Aguas Nuevas, una de nuestras filiales es Aguas del Altiplano, precisamente, estamos presentes en Iquique desde el año 2004. Y vamos a hacer una presentación en conjunto con Octavio de Black & Beach, que ambos somos empresas socias de la Asociación Chilena de Desalinización y andamos promoviendo, digamos, el desarrollo de este tipo de proyectos. Vamos a pasar página aquí. Tenemos 4 capítulos, el cuarto capítulo lo va a desarrollar Octavio. Aguas Nuevas voy a hacer una presentación muy rápida, de manera que podamos cubrir todos los temas. Aguas Nuevas es una empresa, un grupo de empresas sanitarias que estamos presentes en 4 regiones, en el norte de Chile, en Altiplano y Atacama, después en Araucanía y Magallanes. Tenemos distintos desafíos de ingeniería siempre. En el norte nos falta agua, en Araucanía nos sobra y en Magallanes se nos congela el agua. Así que eso hace que todos los desafíos sean interesantes y entretenidos, y uno de ellos es la desalinización. Súper rápido, este es un poco el esquema de los lugares donde operamos. Como pueden ver, una variedad geográfica muy importante, disponibilidad de agua. Nuestro grupo de empresas, en el caso de Aguas Nuevas, somos parte del grupo Marubeni, tenemos más de 500.000 clientes y varios hitos, entre ellos que el que quería destacar con ustedes es que cuando entramos tuvimos que construir muchas plantas de tratamiento de aguas servidas. Esa fue quizás la razón por la que en su momento el Estado decidió traspasar la operación a privados para aprovechar esa expertise, ese conocimiento. Hoy día operamos más de 50 plantas de aguas servidas, 50 y algo de agua potable, entre ellas 7 plantas de osmosis inversa, y bueno, mucha infraestructura en general y muchos proyectos. Trabajamos gracias a este conocimiento con sistemas de clase mundial, como SAP, como ESRI, en el caso del Sistema de Información Geográfica, y hemos desarrollado distintos tipos de proyectos. Uno de los más interesantes quizás es el Enernuevas, donde en Alto Hospicio tenemos 3 generadoras de energía eléctrica a partir del agua que bajamos de la Pampa Alta Morugal hacia Iquique y Alto Hospicio. Entonces tenemos hoy día generación hidroeléctrica en el desierto más seco del mundo. ¿Por qué les cuento esto? Porque un poco de historia. Como les decía, el gran desafío que tuvimos en algún momento fue, entrando principalmente en Aguas Araucanía, construir una serie de plantas de tratamiento. Construimos 16 plantas en 4 años. Pasamos en Chile en general y en particular en la región de un 15% de cobertura a un 100% de cobertura de tratamiento de aguas servidas urbanas. Todas las aguas servidas que hoy en Chile se destinan, salen de las ciudades, son tratadas antes de su descarga a los distintos cuerpos receptores. En Iquique, en Tarapacá, también hemos hecho bastantes proyectos. Uno de los más interesantes fue el ajuste de todos nuestros sistemas productivos a la norma de agua potable, que fue restringiendo el contenido arsénico, que era en principio 0,05 miligramos por litro, bajó hasta 0,01 en un plazo de 10 años, y eso nos permitió definir programas de inversiones y construir plantas como la que está aquí en Pozo Almonte, la que está en Santa Rosa, en Alto Hospicio, y la verdad es que hemos, creo yo, no solamente como Aguas Nuevas o Aguas del Altiplano, sino que como industria hemos logrado avanzar, ¿no es cierto?, al cumplimiento de nuevos estándares que nos definimos como sociedad. Eso también se expande a otras áreas, por ejemplo, plantas de tratamiento de aguas servidas, que se construyó para el desarrollo de la zona sur de Iquique, Altos de Playa Blanca. Tenemos estanques nuevos en Arica y una serie de obras. Historias de crecimiento, como aparecen ahí. Pero esto es una evolución permanente. ¿Ya? La verdad es que tenemos algunos estándares hoy día muy bien alcanzados. Como les digo, tenemos calidad y continuidad. En los años más secos de la historia en Chile, en 2019, tuvimos 24/7 en todas las ciudades. Cumplimos con el tratamiento de aguas servidas en todo el Chile urbano. La verdad es que tenemos un estándar sanitario muy aplaudible, podríamos llamarlo. ¿Ya? Sin embargo, evidentemente tenemos algunos desafíos. Tenemos desafíos en lo que se refiere a la resiliencia, al cambio climático, el tema de las aguas lluvias en la zona sur, y en general creo que como país y como industria tenemos capacidades para, una vez que definimos dónde queremos estar, definir el camino y avanzar hacia nuevos estándares, ¿no es cierto? Y en ese sentido, el cambio climático nos lleva a la pregunta, bueno, nos falta agua, es lo que me pregunta mucha gente, y la verdad es que me acuerdo el caso de Ciudad del Cabo, que estuvo en las noticias que iba a llegar al punto cero, ¿no es cierto?, de no poder suministrar agua a su gente. Y la verdad es que cuando uno se mete a Google y
busca Ciudad del Cabo, lo que más ve en esa ciudad es agua, ¿ya? Y el agua está, la escasez es relativa. Quizás a Ciudad del Cabo no le falta agua. Lo que le faltó en su momento fue planificarse y construir quizás una planta desalinizadora de agua de mar, en vez de esta bonita marina o de un bonito estadio, ¿no es cierto? Agua tenía por todos lados, ¿ya? La pregunta es, ¿le va a costar, como en Chile cuesta entre 1 y 3 pesos el litro? A lo mejor en el futuro va a costar 5 pesos o un poco más el litro, pero va a depender, evidentemente, de una planificación y de una organización en esa línea. La cantidad de agua es la misma que tenemos desde la época de los dinosaurios hasta ahora. Hay un ciclo que es muy virtuoso, que hace que el recurso se vaya renovando. Entonces no es un problema específico de quedarnos sin agua, sino que de organizarnos para tener agua disponible siempre. Y eso pasa en todo tipo de gestiones. Bueno, aquí tengo una serie de aspectos, pero en general el costo del agua es el costo de quedarnos sin agua, ¿ya? Y la verdad es que quedarnos sin agua, como les decía, todo Chile está a menos de 200 kilómetros de la costa. Todo Chile perfectamente podría abastecerse el día de mañana, en un caso extremo, con agua desalada del mar. Va a ser un poco más cara, evidentemente, porque tiene un alto consumo de energía, quizás va a estar un poco más lejos, quizás va a estar un poco más sucia que lo que necesitemos, pero agua hay, y agua va a haber siempre en la misma cantidad que hemos tenido históricamente. El punto es cómo nos organizamos para tener esa agua disponible. Y en ese sentido, cuando hay estándares, como fue el DS90 en su momento, el Decreto Supremo 90, que regula la descarga de residuos líquidos a cuerpos superficiales, se definió un estándar y se dijo, señores, queremos ser potencia o queremos poder exportar, ¿no es cierto?, desde el punto de vista agroalimentario, y necesitamos cubrir este requerimiento que es tener nuestros cuerpos de agua limpios, ¿ya? Y para eso se definió estándares y la industria completa sanitaria se puso las pilas y se construyeron, como les decía, cientos de plantas de tratamiento de aguas servidas que hoy día permiten tener las costas limpias, permiten reutilizar aguas en varias partes y en general nuestros ríos y nuestros lagos libres de contaminación. Lo mismo con el ejemplo que les decía, el nivel de arsénico en agua potable, o lo que se llama hoy día el Plan Esfera, que es instruido por la superintendencia. Hoy día tenemos planes para atención de emergencias que nos permiten tener georreferenciados todos los puntos de atención de emergencia, tener una serie de estanques para atención ante contingencia, y en general podemos responder con un estándar que nos definimos, como les decía, como sociedad. Cuando hay estándares podemos programar inversiones, se puede fiscalizar, se puede avanzar y se puede hacer esto incluso gradualmente. Pero cuando no, terminamos con problemas con parches, ¿no es cierto?, con soluciones que no son definitivas, empezamos a discutir quién es el responsable de qué cosa, se empiezan a generar sanciones y al final las inversiones no se terminan desarrollando. Y eso es lo que nos puede pasar hoy día con el cambio climático y los respaldos productivos, ¿no es cierto? Todo se ve más difuminado, digamos. La visión de acá es en esa línea de la Asociación Chilena de Desalinización, es que en el futuro todo Chile tenga disponibilidad de agua a través de una fuente que realmente hoy día es perfectamente confiable, cada vez es más accesible y que es la desalinización de agua de mar. Nos imaginamos que el día de mañana van a haber plantas disponibles para atender los distintos usos que tiene el agua de mar desalinizada. Ejemplos. ¿Es la mejor opción la desalinizadora de agua de mar? Arica lo tenemos a la vista. Arica es un caso que venimos hace rato empujando, hemos hecho todos los estudios de diseños de ingeniería y estudios ambientales. ¿Por qué? Porque Azapa es un valle vulnerable, vale decir, cuya recarga es del orden de 700 litros por segundo, cuando tenemos más de 2.000 litros por segundo en derechos otorgados y una explotación promedio de agua de la cuenca más cercana a los 1.000 o 1.500 litros por segundo. Se está construyendo en base Chironta, eso va a hacer que Utah eventualmente tenga alguna vulnerabilidad adicional. Entonces, ¿podríamos poner una desaladora de agua de mar? ¿Ha pasado en otros lados? Fíjense que en Santiago llovía acá y el río Maipo, que es la principal fuente de las Vizcachas, muchas veces tenía agua con mucha turbidez que obligaba a cerrar las plantas. ¿Qué se hizo? En Santiago se construyeron tremendas lagunas que permiten tener hoy día una autonomía de 36 horas. ¿Ya? Y pueden en la ciudad enfrentar estos eventos. ¿Qué pasó en Copiapó el 2012-2013? La cuenca del río Copiapó descendió a tales niveles que se secaron muchísimos pozos y la empresa sanitaria tuvo que empezar a rotar el consumo, ¿ya? Con restricciones de consumo,
y el Estado decidió construir una planta desalinizadora Aguamar que ahora está lista, ya que la va a poner Nueva Atacama, que es una de las empresas de nuestro grupo, y con ello va a haber un backup. Hoy día se puede suplir toda la demanda de Copiapó, Tierra Amarilla, Caldera, Chañaral, pero va a haber un backup importante, que es la planta desalinizadora de agua de mar, que va a entrar a operar con 150 litros por segundo de los 450 con que fue construida. La financió el Estado, ¿ya? De manera que en ese caso particular, o la financiamos todos los chilenos, podríamos decir, la inversión no tuvo que ser traspasada a tarifa, sino el aumento podría haber sido cercano al 60%. En Arica hicimos una serie de evaluaciones de distintas alternativas, 5 opciones distintas, y llegamos a la conclusión que la desaladora es la mejor opción en términos de continuidad, de disponibilidad, incluso de costo. Sin embargo, construir una desalinizadora del orden de 200 litros por segundo en Arica cuesta $60 millones. ¿Cómo lo hacemos? Esa es la gran pregunta. ¿Cuál sería el impacto tarifario? Es del orden de 20 puntos tarifarios si es que fuese solo Arica. Pero se están viendo alternativas similares a las que se aplicaron en Copiapó para tratar de darle viabilidad a este tipo de proyectos. El punto es que no podemos quedarnos de brazos cruzados y no hacer nada. ¿Ya? Hay mayor demanda, hay mayor vulnerabilidad en las fuentes producto del cambio climático, y como les decía, el real costo del agua es el costo de quedarse sin agua. Por último, de la parte que me toca presentar a mí, podemos trabajar mucho en Tarapacá. ¿Ya? Se pudo trabajar en la generación de energía eléctrica. Esta es una de las 3 centrales que tenemos en Alto Hospicio hoy día, ¿ya? Operando, y que le entregan 3,3 megawatts a la ciudad. Podemos usar las aguas servidas tratadas. En Iquique descargamos al mar a través de emisarios submarinos del orden del promedio 800 litros por segundo de agua servida. El tratamiento del agua servida es mucho más barato que el tratamiento del agua de la desalinización, incluso agua de mar. ¿Ya? Pero el marco regulatorio hoy día no es lo suficientemente claro como para dar certidumbre al desarrollo de este tipo de proyectos. Podríamos, por ejemplo, avanzar también en desalinización de agua de mar. Perfectamente, ¿qué es lo que está haciendo la minería que está en la alta cordillera, en la misma región, ¿no es cierto? Y está llevando el agua desde la costa hasta los 3.000, 4.000 metros de altura. Nosotros tenemos nuestras fuentes de Iquique y Alto Hospicio, que entregan del orden de 1.000 a 1.200 litros por segundo en la Pampa Alta Marugal, a 70 kilómetros de la costa y a 1.000 metros de altura. Perfectamente podríamos llegar a un acuerdo y decir, oye, en vez de ir a buscar el agua y llevarte la barriga, desalinicemos el agua de mar, entreguémosela a la ciudad, y ese mismo caudal que hoy día saco y lo llevo a la costa, podríamos sacarlo y llevarlo a la minería. Pero nuevamente hay muchos paradigmas, hay muchas restricciones, hay un marco regulatorio que en cierta medida no permite este tipo de desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que me gustaría dejarles de tarea o de moraleja dentro de esta presentación? Es que la verdad es que si logramos sacarnos esos paradigmas, esos dogmas, ¿no es cierto?, y vemos cuál es la solución más eficiente como región, ¿no es cierto?, y evidentemente al final como país, vemos que la desalinización es una alternativa perfectamente factible que permitiría ahorrar costos. Al ahorrar costos, automáticamente se generan también beneficios en las tarifas de la gente. Si nosotros ocupamos parte de una infraestructura que se destina a un negocio no regulado para la prestación, digamos, de estos negocios, tenemos que automáticamente hacer un descuento tarifario. Habrían beneficios ambientales, evidentemente se ahorraría mucha energía en lo que es el lavar el agua, por lo tanto hay opciones. Lo que viene a continuación es una presentación de Octavio Blackenbeach, que le voy a traspasar ahí, porque él nos va a contar en general las principales etapas del desarrollo y operación de proyectos de desalinización. Octavio, ¿está ahí? Gracias, Alberto. Sí. Entonces, paso yo a compartir. Uy, no sé esto. Ahí está. Sí, es que tengo demasiadas páginas, entonces no me mostraba el PPT. Pero sí. Gracias, Alberto. Yo continúo entonces con el último punto, que es un poco explicarles a alto nivel en qué consiste una planta desaladora, para que vayamos enfocándonos hacia el equipamiento y los insumos materiales que se involucran en la construcción, en el diseño y construcción de una planta desaladora.
Acá ven, se podría dividir en la línea de arriba un proceso y la línea de abajo otro tipo de proceso posible para un proceso de desalinización, en donde en una primera etapa que se llama Marine Work u obras marinas, va a estar lo que es instalaciones en el mar, ¿ya? Bajo el mar o en la costa. Básicamente es la captación del agua de mar, que puede estar, para no complejizarlo mucho, en dos grandes métodos. O lo capturo en el fondo del mar, sobre el lecho marino, con torres de captación y luego tuberías que van a ir a una sentina, en donde voy a colectar el agua de mar, ¿no es cierto?, con los filtros que correspondan, rejas, tamices, etc. O bien una captación superficial, tipo bocatoma sifón. Eso se podría ocupar cuando suelen aprovecharse muelles existentes que se quieren retransformar. Es una buena alternativa para utilizar como captación de agua de mar. Dentro de lo que es la obra marina también va a estar la cañería que va a ir de vuelta hacia el mar, que es la que va a descargar la salmuera, ¿ya? El rechazo del proceso de la osmosis inversa que ya voy a explicar. Eso es obra marina, en donde vamos a tener tuberías, cañerías de HDP, dependiendo de la topografía del mar, la batimetría que se llama, pueden estar a 15 metros bajo el mar, 200, 400 metros desde la costa. Eso va a depender mucho de los estudios de impacto que se desarrollen. Vamos a encontrar bombas, ¿no es cierto?, bombas sumergibles, bombas verticales, ese tipo de equipamiento y equipamiento de mantenimiento para poder llevar el agua de mar ya al primera etapa del proceso. Un proceso que se le llama de pre-tratamiento, en donde podemos tener desde filtros de arena, yo creo que eso se entiende, los llamados filtros a presión o filtros gravitacionales, con distintas capas de arena que hace un primer filtro. Cuando la calidad del agua de mar no es muy buena, o sobre todo cuando estamos ocupando agua para usos mineros, algunos clientes prefieren tener un sistema más robusto, que es el llamado DAF, el DAF Air Flotation. Es muy similar a una celda de flotación en la minería, si lo quieren pensar así, en donde con burbujas de aire, ¿no es cierto?, se colecta todo lo que sea algas, material suspendido, y se va sacando por la superficie. Aquí vamos a tener equipos de aire, sopladores, compresores, agitadores, equipamiento como rastras y calderería afín. Podemos tener también otro tipo de filtros, ya que van un poco achicando el tamaño de partícula, los llamados autostrainer o autocoladores, para luego ya pasar a algo más parecido a lo que todos ya han escuchado, algunos más, algunos menos, que son las membranas. En este caso, las membranas de microfiltración o ultrafiltración. Eso también es una primera parte como dentro del tratamiento. No es que se ocupe todo esto, la gente de proceso de la saladora, dependiendo de la calidad de agua de mar, dependiendo del uso del agua, va a elegir una combinación de estos equipamientos. ¿Ya? Puede haber uno de ellos o dos de ellos, como les digo, dependiendo de cuál es el destino final de esa agua y dependiendo obviamente de cómo es la condición de entrada del agua de mar. Ya saliendo del pretratamiento de esta zona churá, entramos a lo que un poco el corazón, digamos, de la planta desaladora, que yo creo ya han escuchado, que es la osmosis inversa. En la osmosis inversa es el último filtro, vamos a decir, en donde se obtiene el agua el agua producto. Dependiendo del uso, pueden ser una pasada o dos pasadas, ¿no es cierto?, sobre estos racks de osmosis inversa. Estos tienen una particularidad, y lo tengo en una lámina más adelante, lo voy a explicar, de trabajar siempre, o recomendablemente siempre, con un sistema de recuperación de energía. ¿Por qué? Porque aquí las bombas, para poder llegar a la llamada presión osmótica, estamos hablando de llegar de presiones hasta casi 70 bar, 65 o 70 bar. Y la salmuera que sale de rechazo tiene apenas unos 5 bar menos, digamos, 60 bar, es mucha energía.
Entonces sería una locura no devolverla al mar con ese nivel de presión. Y entonces aparece este sistema, este equipo que es muy interesante y permite que este sistema en general sea de un consumo bastante más bajo que cualquier otra tecnología pasada, digo ya pasada, porque esta es la que impera hoy día, la osmosis inversa. Acá es lo mismo, este flujo es lo mismo, la osmosis inversa con algún sistema de recuperación de energía, y ya después aguas abajo, de nuevo, dependiendo del uso que se va a dar esa agua, puede existir algún proceso de remineralización, adición de flúor, cloro o lo que sea requerido para el consumo que se le va a dar. Eso es a grandes rasgos cómo es un proceso de una planta desaladora. No es nada complejo. Si ustedes visitaran una planta, la verdad es que con un par van a ver muchas similitudes entre las desaladoras. Voy a avanzar a la siguiente. Estas son imágenes, algunos proyectos son en Chile, otros en Estados Unidos, de lo que es pretratamiento. Cuando yo les decía los filtros de presión o filtros de arena, pueden llegar a ser de estos tamaños. No sé, lamentablemente no hay una, una referencia para que vean lo grandes que pueden ser, digamos, son muy grandes, dependiendo obviamente de la planta desaladora. Esta imagen que están viendo acá es de una planta y aquí faltan tres áreas más, es de una planta de 2.500 litros por segundo, aquí en nuestro país, en el norte de Chile. Acá a la derecha puede ver un sistema DAF, en donde ya les mostraba, les indicaba que hay sistemas de acumulación de aire, sopladores, dependiendo del proceso, agitadores. Todo esto es una obra normalmente de concreto, muy grande. Acá abajo pueden ver cómo son las membranas de microfiltración o ultrafiltración. Son racks, todo esto es modular, debiera ser muy relativamente simple de instalar, de diseñar. Muy flexible por lo mismo en lo que es consumo, en lo que es variación de consumo. Y acá a la derecha, esto es una fotografía ya de un DAF, como lo pueden ver. Y aquí está la lámina que les prometía. Esto es un poco para detenernos un poco más en la osmosis inversa. El proceso es más o menos así. Viene el agua, ¿no es cierto?, ya pretratada a una baja presión. Va a tener aquí una bomba de alta presión que va a subir, vamos a decir, de unos 4 bar o 3 bar a 65, 68 bar para lograr la presión osmótica. Y aquí va a ocurrir el fenómeno, ¿no es cierto?, en una serie de membranas de osmosis inversa, todas dentro de un tubo de FRP de alta presión, dispuestos en un gran rack. Estamos hablando pueden haber un rack de 300 tubos como estos, 500 tubos, 100 tubos, va a depender de la modularidad, de la flexibilidad del diseño de la planta, de lo que se requiera como flujo. Por acá va a salir un agua producto a muy baja presión, que ya se puede manejar para el destino que se requiera, almacenar, un post-tratamiento típico, y digo típico porque después a veces en el norte de Chile estas aguas tienen que recorrer algo así como 100 kilómetros y hasta 200 kilómetros, ustedes ya saben, para poder llegar al cliente minero. Y en el camino tiene que asegurar su calidad de agua. Entonces por eso se le aplican algunos post-tratamientos para después. Pero eso ya es parte del sistema de impulsión. Por acá abajo va a aparecer un llamado concentrado, y no se confundan con esto, aquí en desalación se le llama concentrado a la salmuera, al rechazo. Aquí estamos hablando de una relación 1:2. Si yo aquí entro 1000 litros por segundo, más o menos puedo sacar por acá 450 y por acá 550. Es normalmente un poco menos del 50%. Entre el 45 a un 50% podemos decir que es la recuperación de agua. Esta salmuera entra a este famoso sistema de recuperación de energía. Y aquí pueden existir varias alternativas, desde una turbina, lisa y llanamente, que va a mover, va a entregar energía, como también pueden existir otras tecnologías más desarrolladas en el último tiempo, como un turbocharger, que en el fondo es una turbina integrada con una bomba. Pero lo que está más de moda
y es porque el que tiene mucha mejor recuperación, yo diría, aquí pusimos promedio recuperación de energía 90%, estos equipos que les voy a mencionar prometen hasta un 98% de recuperación de energía, que son los llamados DUIR, de la fabricante Flowser, y PX, de ERI. En uno son pistones que transmiten presión, ¿no es cierto? Y en el otro son turbinas enfrentadas, en el fondo, que transmiten también la presión de la salmuera por un lado a un agua de mar por el otro lado. Y el diseño es muy interesante porque permite no entregar energía, pero no mezclarse, no contactarse entre sí. No voy a detallar en ello porque es bastante complejo tal vez explicar en detalle aquello. Pero créanme que es muy interesante, una muy buena tecnología, se está aplicando en los proyectos ahora en Chile, y permite de nuevo que los consumos sean bastante bajos en general en la planta desaladora. Esto permite entonces entregar esa energía a una bomba booster que va a acompañar y va a reingresar al sistema. Entonces, ¿qué permite esto? Compartir flujo. Lo que permite que esta bomba sea más chiquitita. Comparten los flujos. Si esta rack requiere 200 litros por segundo, pueden repartir el flujo entre 100 y 100. Y aportar con la presión de entrada al sistema de rack. Me faltaba modularidad, creo que ya lo dije. Estos equipos, dependiendo de la capacidad total de la planta y en conjunto con decisión del cliente, dependiendo de la variabilidad del consumo, es como se decide qué tan modulares pueden ser. ¿Cuántos trenes de estos vamos a tener? ¿Cuántos racks de osmosis inversa? Típicamente, los clientes, cuando hablamos de tamaños de planta de 1000 litros por segundo, que eso es lo que se está llevando más o menos hoy en día a los proyectos, piden 4 o 5 racks, o un sexto rack, pero stand-by. Entonces estamos hablando de 100, 125 litros por segundo por rack. Esa es más o menos la modularidad que se espera. Pero se pueden hacer la cantidad que el cliente requiera, dependiendo del espacio también. Mientras más rack, vamos a requerir más espacio, etcétera, más equipo. Y la última lámina, un poco yendo más al detalle, más allá de explicar los equipos de proceso, es un poquito hablar de qué materiales hay, qué equipamiento en general, cuáles son los suministros típicos en una saladora, un poco en dónde los proveedores ya a nivel local podrían tener participación. El primer tema, piensen que esto va a estar en un ambiente marino, así que todo material debe ser resistente a la corrosión. El ambiente es muy agresivo. Los proyectos que nos ha tocado ver en el norte de Chile son súper agresivos con los materiales. Se ocupa mucho material inoxidable, obviamente, 316, 304, pero también super duplex, duplex o super duplex, sobre todo en cañerías, sobre todo en la zona ya de la captación del agua de mar. Mucho FRP para lo que es parrillas, barandas, HDP en manejos de agua a baja presión, por supuesto. El super duplex también es resistente a las altas presiones que les mencioné. FRP también, el FRP también tiene un efecto, un efecto algicida, así que también es bien usado. Y en general, estructura, pernería, todo aquello que pueda resistir el ambiente marino que es tan agresivo, que es súper agresivo. Tratamientos de pinturas también se han aceptado, aunque a veces en algunos casos no nos ha ido bien y hemos tenido que cambiar a inoxidable en algunas oportunidades. Pero a veces los clientes también se abren a esa oportunidad, algún tratamiento, algún esquema de pintura también puede servir. Los equipamientos, ya se los dije, bombas de impulsión de agua de mar, de desalada, bombas de todo tipo, de pequeñas para dosificar químicos, sumergibles, verticales, de alta presión. Aquí hay muchos flujos, desde el flujo principal, que es el agua de mar o el agua desalada, hasta agua de servicio, agua contra incendios, cuando se tiene un sistema contra incendios, y las dosificaciones de químicos. Hay mucha variedad de bombas en una planta desaladora. Y adicional a eso, estanques de FRP, agitadores, ya lo vieron en los sistemas DAF, por ejemplo, pero también en los estanques de preparación de químicos. Algunos de ellos requieren agitadores, sistemas de aire comprimido,
sopladores y todo el equipamiento para mantenimiento en sí, puente de grúas, tecles, grúas horquillas, alzahombres también cuando hay que hacer mantenimiento y cambio de las membranas. Piensen que las membranas, los racks de membranas pueden ser altos hasta 8 metros, 10 metros. Entonces también se requieren equipamiento para poder quitar, reemplazar esas membranas que se hacen en teoría cada 2 o entre 2 y 5 años más o menos. Cañerías, ya lo dije, HDP, FRP, PVC, CPVC también nos ha tocado instalar, aceros inoxidables, 316, 304, mucho más acero superduplex o duplex, y válvulas en los mismos materiales de todo tipo para control, ¿no es cierto? Y de tamaños desde media pulgada y hacia arriba, y va a depender también de nuevo del tamaño de la planta. Para manejar agua de mar, para manejar el agua ya desalada, para manejar químicos, etcétera. Por el lado de instrumentación, piensan en todo lo que es instrumentación de control para una planta que maneja agua. Yo creo que esto es transversal a una planta de tratamiento de agua servida como una desaladora. Necesitamos controlar flujos con alguna precisión, porque sobre todo cuando estamos vendiendo agua, cuando necesitamos tener un buen contador a la salida, presiones, pH, conductividad, turbidez, todo aquello que necesitamos controlar, tanto para la entrada de agua de mar como para el agua producto. El agua se vende con 2 grandes títulos, digamos, asegurar un flujo y una calidad. Y en la calidad tiene que controlarse y con mucha frecuencia, y ser muy, muy precisos en aquello. Me quedan los suministros de químicos, y aquí cito algunos nada más, la cal, hipoclorito de sodio, ácido sulfúrico, cloruro férrico, está el metabisulfito, está una cantidad, normalmente son entre 12, 15 químicos, puede ser, dependiendo de los procesos de nuevo. Lo mismo en las cantidades. Esto yo creo ya lo deben saber, para controlar acidez, ¿no es cierto? Para controlar crecimiento de algas, etcétera. Hay una buena cantidad de químicos que se tienen que manejar. Y ya yendo a temas ya más transversales a cualquier planta, ducha, lavaojos, bombas sumideros para recolectar derrame, podrían tener también, dependiendo del tamaño de la planta, dependiendo de los seguros que estén involucrados en la planta, pueden tener sistemas súper complejos de control contra incendio, por ejemplo. Las salas eléctricas, lo que ustedes puedan imaginar, sistemas de, ¿cómo se llama?, de control de HVAC, de aire acondicionado, para mantener las salas eléctricas, por ejemplo. Todos estos sistemas están dentro de edificios. Los edificios también tienen que tener, digamos, accesos, ventilación, aislación acústica de repente. Va a depender mucho de la ubicación también. Hay cosas, suministros que ya son transversales, en verdad, a cualquier planta industrial. Y creo que me faltaba eso, y los EPP, que en la minería está de más decirlo, y un proyecto de desalación no escapa a ello. Y sobre todo por el uso de químicos, que siempre suele estar en un área bien definida. El control de químicos ahí también requiere bastantes elementos de protección personal particulares. Yo diría eso en resumen, como equipamiento, materiales y los suministros, que son los más típicos en una planta desaladora. De nuevo, va a ser muy, muy similar una planta desaladora a otra. Los cambios serían muy, muy, muy pocos en realidad en cuanto al proceso. Eso por mi parte, Alberto. Voy a... Muy bien, ahí estábamos entonces escuchando la participación de Alberto Crisi. Me corrige, Alberto, ¿cómo se dice su apellido? Él es gerente de planificación. Crece, perfecto. El gerente de planificación de aguas nuevas, y Octavio Aravena, gerente de proyectos Water Mining de Black and Beat, ambos integrantes de la Asociación Chilena de Desalinización AG. Bueno, muchas gracias por este aporte que han hecho con este tema a ambos, y les quiero contar que, como todos nuestros invitados, también tenemos algunas preguntas que nos han hecho llegar quienes nos están viendo.
Bien, así es que aquí vamos con estas preguntas que puede responder cualquiera de los dos o ambos. La primera dice, ¿qué opinan sobre la posibilidad de que el MOP desarrolle proyectos de desalinización? Voy a tomar la Dale, palabra. Alberto. Gracias, Octavio. A ver, nosotros voy a hablar desde la asociación con distintos sombreros, y desde Aguas Nuevas o Aguas del Altiplano como prestador de servicio. O un tercer sombrero como ingeniero sanitario. Yo creo en la necesidad de contar en varias zonas de Chile con una fuente que es prácticamente inagotable, con tecnologías probadas, con proyectos que son perfectamente amigables con el medio ambiente, incluso lo que es generación de energía. Hay varios proyectos que ya integran generaciones de energía no convencionales. Entonces, yo creo en la necesidad del desarrollo de proyectos atendido al cambio climático, ¿ya? ¿Quién desarrolla esto? Es una tarea todavía pendiente, del cómo hacerlo. Hasta la fecha, donde no ha habido quizás una definición macro afirme, se han desarrollado muchos proyectos particulares de empresas mineras, empresas sanitarias. Agua Antofagasta suministra 100% de Tocopilla, Mejillones desde el mar. Nosotros ahora con Copiapó vamos a tener cerca una cobertura que podría llegar hasta el 50% de la producción de la ciudad. En definitiva, estas ciudades van a contar hoy día con un respaldo productivo significativo y van a contar con unas condiciones realmente envidiables para el resto de Chile. O sea, independiente del cambio climático, tienen en cierta medida asegurado su suministro. Entonces, en ese sentido, si es el MOP quien desarrolla los proyectos, bienvenido. ¿Ya? Si son las empresas privadas, bienvenidos. Es un mix, quizás es lo ideal. ¿Ya? En algunos casos, que sea el MOP o que sea el Estado el desarrollador, puede facilitar la integración de actividades o eventualmente una mejor estructura tarifaria para algunos de las ciudades que puedan ser respaldadas. Entonces, en definitiva, mi opinión personal es que el MOP puede ser perfectamente un desarrollador de verdad, y eso es una opinión personal. Creo que un formato mixto es lo ideal. Se agradecen también las economías de escala que puedan integrar distintas demandas para mejorar los precios. Mientras más grande la planta, normalmente más bajo es el precio por los costos fijos que tiene, sobre todo las obras marítimas. Pero es un actor que perfectamente podría desarrollar esto. Y en el caso de Arica, voy a volver al tema que había mencionado, por ejemplo, de verdad, a nosotros, Aguas Nuevas, no nos interesa el proyecto como negocio particularmente. De hecho, no es un negocio que sea particularmente atractivo, pero sí creemos necesario tener un respaldo que sea tan contundente como una desaladora de cara a lo que estamos viendo, que es una variabilidad en la fuente que puede en algún momento poner en riesgo la continuidad, que es nuestra obligación permanente. No, me parece que Octavio también quería entregar su opinión. Sí, no, gracias Alberto. No, comentar nomás, por supuesto que es interesante que el gobierno, que el MOP pueda desarrollar proyectos de desalación. El desafío va a estar entre muchos desafíos en el costo. Esto hoy día piensen que está costando $1 el metro cúbico de agua desalada puesta en la desaladora, y después llevarla tierra adentro, 150 kilómetros, 3.000 metros sobre el nivel del mar, se incrementa $4 más, por ejemplo. Es un desafío, es caro todavía hoy día, pero hay soluciones, hay fórmulas, hay muchas empresas que tienen derecho de aguas continentales, y el gobierno lo que podría hacer es promover el uso de desaladores y decirle, mira, yo te ayudo, yo gobierno te ayudo a que tengas tu proyecto en un tiempo razonable, ¿cómo se llama? Como moneda de cambio para que tú cedas tus derechos continentales de agua. ¿Me entiendes? Esa se me ocurre de varias estrategias que podrían un poco balancear el desafío, porque hoy día por sí solo una desaladora, como digo, puede ser caro. Y lo paga hoy día la gran industria, la industria minera, por ejemplo, lo puede pagar, pero para un consumo público va a ser desafiante. Bien, Octavio, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta entonces. ¿Cuál es el monto de inversiones de Aguas Nuevas en desalinización? Partamos con Octavio en este caso. Octavio, perdón. No, ahí yo creo que puede responder Alberto, de Aguas Nuevas. Bien.
Sí, nosotros tenemos varios proyectos en carpeta, hemos desarrollado muchas plantas desalinizadoras. Entre Tarapacá y Arica tenemos 7 plantas, pero de agua salobre, porque muchos de los pozos que operamos tienen concentraciones de sales que son sales disueltas, que tienen que ser tratadas con desalación. Y nosotros tenemos en carpeta, como les decía, la planta desalinizadora de Arica. Llevamos varios millones de dólares ya invertidos en distintos tipos de estudios. Sin embargo, la planta en sí, con sus obras marítimas, cuesta del orden de 60 millones de dólares. Está en nuestro plan de desarrollo, pero evidentemente nuestros accionistas lo único que dicen, bueno, en caso que ellos están disponibles para ejecutar la planta, hacer esa inversión en la medida que sea reconocida como una inversión eficiente y por lo tanto sea reconocida tarifariamente. Eso no se ha definido todavía y por eso que no se ha ejecutado la planta, ¿ya? Existen alternativas que se están evaluando de cofinanciar esa planta de una u otra forma, de manera que el impacto tarifario sea más bajo. Pero ese es el monto que hoy día tenemos comprometido. Hemos hecho, como les decía, plantas menores en Huara, en Pisagua, en La Tirana, en Arica, en Chuño, en distintas partes, pero son plantas desalinizadoras de aguas de pozo, salobres, ¿ya? Para meterlas en la norma. Y el gran proyecto es ese que les había mencionado. En el caso de aguas de Nueva Atacama, hicimos una inversión de 12 millones de dólares también en plantas de ese tipo para las fuentes continentales, pero la inversión más grande, superior a los 100 millones de dólares, fue ejecutada por el Estado, de manera que en ese caso la planta desalinizadora futura de Nueva Atacama no impacte en lo que corresponde a la inversión en la tarifa de la gente. Bien, y nos En vamos con la definitiva la última vamos a pagar todos los chilenos, ¿eh? Nos vamos con la última pregunta. Refiérase a los mitos en torno a la afectación de la flora y fauna del borde costero en los procesos de desalación costera. Bueno, yo tengo algunos datos, Octavio, no sé si quieres partir tú, pero... Compartamos. Mira, sucede que hoy día no hay una normativa particular para la descarga salmuera, en particular salmuera al mar. Creo que lo dijiste, Alberto, está basado en el Decreto Supremo 90, hoy día que es, ¿no es cierto?, descarga a cuerpos fluviales y en este caso al mar. Lo que se hace son estudios de dilución de esta salmuera basados en normativas australianas o españolas, en donde se define un área de impacto y la idea es evaluar, presentarlo al CEA e indicar en qué área, y para ser bien gráfico, en qué rectángulo en el mar, digamos, cuál es el polígono en donde yo voy a estar impactando y teniendo una salinidad mayor a la salinidad normal del mar. Vamos a decir promedio 75 PSU. Vamos a decir que es la salinidad promedio del mar y lo que se descarga en la salmuera es un poco menos de 70 PSU. Y eso se diluye en un área, en un volumen, digamos, definido que se tiene que declarar. Se tienen que declarar y decir, aquí es mi impacto y es bien acotado, de acuerdo a todos los estudios de oleajes, batrimetrías, etcétera. Me parece que si no les mencioné, les pido disculpas, las descargas suelen ser bajo el mar, menos 20 a 20 metros de profundidad, 15 metros, va a depender un poco de nuevo del impacto que se está generando. De que haya impacto, si hay impacto, pero está bien acotado, ¿no es cierto? Y está bien definido y está bien, ¿cómo se llama? Aclarado a la comunidad, al ambiente externo que hay, llámese pescadores, llámese uso de lo que sea. En ese sentido, es bien, sí, me estoy alargando mucho. No, con unos datos bien específicos respecto a lo que estabas diciendo ahí, Octavio. Nosotros tenemos datos concretos en ACADES, estamos haciendo un levantamiento al respecto. La salmuera sale con el doble, aproximadamente el doble de salinidad del agua de mar, ¿ya? Y la superficie que decía Octavio, o el volumen de agua donde la salinidad se disuelve y alcanza un 5% de diferencia respecto al entorno natural, es lo que podría llamar esta zona de mayor salinidad. Estamos hablando de la planta que estamos viendo de Nueva Atacama, los estudios que estamos haciendo en Arica, estamos hablando de 15 metros, una planta grande de 50 metros, estamos hablando de una cancha de voleibol, más o menos, yo que juego voleibol o jugaba voleibol, estamos hablando de una cancha de voleibol que va a ser la zona donde la salinidad va a ser mayor
la salinidad del entorno. Nos obligan a hacer, no es que nos obliguen, debemos hacer, ¿no es cierto?, una serie de levantamientos súper detallados de toda la biota, de todas las corrientes marinas, de cómo se van a producir las dispersiones. Hay mucho estudio, mucha ciencia, mucha ingeniería detrás de los proyectos. Se construyen difusores de manera que la dilución inicial sea la mejor posible y que no se generen como canales muy salinos y que la dispersión sea lo más razonable posible. Como les digo, hay mucho levantamiento, mucho estudio, y en general el impacto de la salmuera es realmente súper acotado. Estamos hablando, como les decía, en desaladores normales del orden de una cancha de fútbol, perdón, una cancha de voleibol, no mucho más que eso, donde la salinidad va a ser un 5%, hasta un 5% mayor que la salinidad del entorno, que es lo que refiere la norma australiana que decía Octavio. Entonces la verdad es que el impacto es súper acotado, y los estándares los tenemos que poner, los tenemos que seguir, los tenemos que monitorear a toda costa, y creo que son perfectamente compatibles, digamos, con el entorno, el uso de las desaladoras. Y otro impacto que muchas veces se menciona es el de la energía eléctrica, pero como les digo, hay muchos proyectos que compatibilizan desarrollos de energía renovable no convencional, solar, concentradoras solares, con el suministro de la energía, así que también es un tema que se está trabajando hace rato. Bueno, sobre desalinización en Tarapacá, una alternativa, escuchábamos entonces la participación ya al cierre de esta segunda parte, ¿no?, de la primera jornada del Congreso Internacional de Minería Tarapacá 2021 en su sexta edición ya. Escuchábamos a Alberto Crece y también a Octavio Aravena. Un gusto conversar con ustedes y por supuesto escuchar todo lo que nos pudieron contar. Muchas gracias por su participación. Gracias a ustedes, gracias por la invitación. Bueno, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.